Estamos ya a 24 de mayo de 2019, siendo las 23 horas. Mañana, 25 de mayo, Día de la Patria, y por lo tanto deseamos a todas y todos los que nos escuchan feliz 25 de mayo, feliz nacimiento de nuestra querida patria argentina y latinoamericana. Como todos los jueves y viernes, seguimos compartiendo con todos ustedes el programa de la Escuela Superior Peronista, en este caso en el apartado cuarto, referido a la teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Seguimos entonces con el anteúltimo tema referido a la organización peronista en el encuentro número 21 ya sobre este tema, referido a la fiscalización o contralor en su segunda parte. Habíamos visto el día de ayer la definición y los primeros conceptos referidos a la fiscalización o contralor que deberíamos hacer todas y todos con las tareas que nos proponemos y con la organización que tenemos. Las dos cosas. En cada tarea deberíamos hacer una planificación, luego una ejecución y por último un control de lo que realizamos para ver si lo hicimos bien, mal o regular, corregir los errores, planificar de nuevo y ejecutar de nuevo lo planificado. Ya vimos entonces, analizando los distintos elementos de la organización política, vimos la fiscalización en la planificación, vimos la fiscalización en la conducción y hoy vamos a ver el control de la estructuración. Tenemos las preguntas que nos podríamos hacer acá referido a la estructuración, o sea, a la organización en sí. Fundamentalmente, cuando hablamos de la estructuración en organización, nos referimos al elemento material de la organización. Sabemos que para Perón, toda organización de cualquier naturaleza tiene dos elementos esenciales: la organización espiritual, que hace, o sea, la unidad en las ideas de los integrantes de esa organización, de manera que coincidan libre y voluntariamente en la ejecución de un determinado fin que puede ser político, social, económico, etc. Entonces, y por otro lado está la organización material, que se refiere a los elementos visibles. Si comparamos cualquier organización, por ejemplo, con un equipo de fútbol, diríamos que la organización espiritual es lo que hace que los jugadores se entiendan entre sí, y eso es fruto del entrenamiento con el director técnico, etcétera. O sea, saben lo que quieren, saben lo que deben hacer, hay coincidencia en sus ideas. La organización material sería el lugar que ocupa cada jugador, los arcos, las tribunas, el campo de juego, etcétera, etcétera. O sea, los elementos materiales de esa organización. Entonces nos preguntamos a través, cuando nos preguntamos por el control, ¿tenemos los organismos adecuados a lo planificado? Cuando en un centro cultural, una unidad básica o en cualquier institución nos proponemos un objetivo determinado, ¿tenemos los organismos adecuados a la planificación que hemos realizado? Por ejemplo, las comisiones, las secretarías, las tareas y los responsables de cada una. ¿Le damos la importancia al tipo de estructuración que deberíamos tener? ¿Le damos importancia
al control que debemos ejercer sobre todo esto. Y Perón, en el modelo argentino de proyecto nacional, que es su obra póstuma, presentada por él el 1 de mayo de 1974, nos dice lo siguiente: el método de trabajo institucional. Las normas que se establezcan tendrán que contener también sistema de control de su propia eficiencia. Eficiencia es cumplir los objetivos, para proveer a su corrección oportuna. Claro, siempre Perón plantea la posibilidad del perfeccionamiento continuo. De lo contrario, todo nuestro esfuerzo jurídico institucional estaría dirigido a cristalizar lo que ya cambió. Claro. Configura un freno al ajuste necesario y en cierta medida una consolidación de valores no necesariamente deseables. Sería la consolidación de, por ahí, lo incorrecto. Y Perón siempre plantea la posibilidad, lo que él llama en organización la perfectibilidad. Que toda organización, así como propone que sea simple, objetiva, en el sentido de que tenga una finalidad objetiva, simple, estable, de manera que no cambiemos la organización todos los días, pero perfectible, que la podamos perfeccionar en forma permanente. El control en el nivel de conducción, y esto lo dice el general Perón. Dentro de este esquema hace falta una fisonomía de las instituciones de conducción. Ella debe responder a la tarea que estas instituciones deben realizar. 3 son las grandes tareas: planeamiento de lo que ha de hacerse, ejecución concreta y control y reajuste del proceso. Siempre Perón plantea la necesidad del control: planificación, ejecución y control. El planeamiento debe formalizarse para el largo plazo, varias décadas hacia el futuro, dice el general. Mirá si planificáramos para varias décadas, como hacen los chinos. Para el mediano plazo, el número de años que dura el gobierno, y para el corto plazo, 1 año. El planeamiento de corto plazo, así como la ejecución, corresponde básicamente al equipo ministerial, salvo en las materias que hagan necesaria la intervención del Congreso a los propósitos del control superior. Los controles han de establecerse en varios niveles, sobre la base del concepto superior del control, para lo cual se requiere el establecimiento de una completa red de información. Perón siempre dice que actuamos tan bien como bien informados estemos. Modelo argentino de proyecto nacional, que Perón no logró publicar durante su vida y cuya historia, la primera publicación se hizo a través de la CGT y después hubo sucesivas publicaciones a partir de, o sea, en los momentos de la dictadura, o sea, se hicieron en la clandestinidad y después sí, ya hoy hay estudios importantes sobre el modelo argentino de proyecto nacional. Aquí Perón habla del país, pero bien lo podemos adaptar a cualquier organización pequeña, mediana o grande. Y hablando de el contralor de la conducción, Perón nos habla del método de la conducción. La cuarta bolilla es el método de la conducción, cuarta bolilla de conducción política. La situación, la información, los estudios bases, o sea, el estudio de la información, la observación objetiva de la realidad y la observación subjetiva, o sea, la impresión personal que tenemos nosotros sobre esa realidad.
apreciación de la situación, la premisa, el análisis y la síntesis, la resolución y el plan de acción, las disposiciones, la ejecución y el control, que son todos los elementos que constituyen para Perón en conducción política el método de la conducción. Incluye el control. Por otro lado, en la bolilla quinta nos habla de los organismos de la conducción. Los organismos de la conducción son los elementos integrantes del acto de conducir, los elementos que no pueden faltar en la realización de una conducción, o sea, en la acción de conducir, que es lo que trata Perón en la quinta bolilla de conducción política. La quinta bolilla comprende los organismos de la conducción, o sea, Perón llama organismos a los elementos integrantes de una determinada organización, en este caso. Empezando, y van a ver ustedes, empezando siempre por el conductor, primer elemento del acto de conducir, su acción directa e indirecta en la conducción. En el acto de conducir debe haber un conductor, con su acción directa e indirecta. En segundo lugar, el otro elemento son los auxiliares de la conducción. Esto es lo complicado del arte de la conducción, dice el general. Y es que para conducir no es suficiente un conductor. Se lo necesita a él. En este caso vamos a hablar, en aquella época era el general Perón. Hoy, en mi humilde opinión, es la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que incluso se arroga la decisión de decidir ella quién va a ser nuestro presidente de la nación argentina. Si eso no es conducir, díganme qué es conducir. Entonces, en aquella época conducía el general Perón, en esta época conduce una mujer, la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Dice, esto es lo complicado del arte de la conducción, y es que para conducir no es suficiente un conductor, no es suficiente Cristina para salvar a la nación. Se lo necesita a él, o sea, y a ella, o a ella, y a todos sus auxiliares, a todos y todas nosotros. Como así también otro elemento imprescindible para realizar la conducción: la información, la acción, la disposición y el control. Estamos hablando del proceso de conducir, del acto de conducir. Por eso es difícil. Además hace falta, supongamos que en el acto de conducir, en el proceso de conducir, hemos decidido tal cosa. Hay que transmitir esa decisión, la transmisión a través de medios técnicos y la acción personal. Después viene la ejecución, la unidad de acción, la amplitud de acción y la continuidad de la acción son los factores que gravitan en la ejecución. Lo mismo que el control superior y multilateral, es decir, el control que se ejerce desde arriba y el que se ejerce en los órganos de ejecución. O sea, el control que debería hacer el Estado de todos los organismos que integran el Estado, supongamos, y el control que en cada ministerio debería haber sobre la acción de ese ministerio. El control superior y multilateral, por un lado, o sea, el control general de la nación, y el control que se ejerce desde arriba, o sea, el control que se ejerce desde arriba, como decía recién, y el que se ejerce en los órganos de ejecución, o sea, por ejemplo, en cada uno de los ministerios. Desarrollo orgánico y control de la conducción. Desarrollo organizado se refiere acá. Siempre que en Perón se hable de lo orgánico, es por comparación con el organismo humano, que para él es lo más organizado que existe
en el estado de salud. Hoy vamos a conversar, nos dice el general en conducción política, sobre los órganos constitutivos de la conducción, vale decir, el conductor, los auxiliares de la conducción, la transmisión, la ejecución y el control de la conducción. Estamos repitiendo lo anterior, discúlpenme, fue un error mío, lo vamos a seguir igual porque es importante. La conducción en sí necesita tener un desarrollo permanentemente orgánico. Es uno de los problemas básicos de la conducción, porque es sin duda una actividad difícil, no solo en la concepción, en la planificación y en la ejecución, sino también en el control. No, es otro texto. No se concibe una conducción sin un control. Vale decir que no es suficiente que yo dé una disposición que ha de cumplirse, sino compruebo personalmente que se cumple, porque los hombres son siempre rebeldes los hombres y las mujeres son siempre rebeldes al cumplimiento. Unos por inercia, otros por apatía y otros por mala intención, lo dice el general don Juan Domingo. De manera que no es suficiente decirle al hombre o a la mujer lo que hay que hacer, sino que es necesario comprobar si lo hace. Esa es la experiencia más clásica en toda clase de conducciones, nos dice el general don Juan Domingo Perón. Estratega grande si los hubo. El control de la ejecución. El otro elemento que ya vimos de la organización, la planificación, la conducción, la ejecución, la estructuración que ya vimos también. Vamos a ver ahora el control de la ejecución según Perón en conducción política. Otra cosa importante es lo que se refiere al control de la ejecución, que es otro de los factores que cierran el ciclo de la conducción. Además de todos los elementos mencionados, es necesario ejercer un control permanente y minucioso de la ejecución. Los hombres son todos buenos, los hombres y las mujeres son todos buenos, pero si se los vigila son mejores. Famoso apotegma peronista. Los hombres y las mujeres son todos buenos y todas, pero si se los vigila son mejores, somos mejores todos, ¿no, compañeras y compañeros? Es decir, que en la conducción no puede considerarse solamente que las cosas se han de hacer, sino que se debe tener la seguridad de que se hagan y que se hagan bien. Y que se hagan bien. Por eso todos los organismos de la conducción deben tener sus controles de ejecución. Todos los organismos de la conducción deben tener sus controles de ejecución, lo dice Perón en Conducción Política. La coordinación del Contralor, otro tema. Hemos visto ya la coordinación, que es tratar de unificar elementos similares o parecidos en una determinada organización. También debe haber una coordinación del contralor, no puede haber superposiciones de contralor. La unidad en la verificación o contralor se logra combinando la acción en el espacio y el tiempo. En síntesis, la inspección debe ser efectuada con sentido de oportunidad. La coordinación para otorgarle al contralor unidad, eficiencia y oportunidad requiere de la máxima coordinación de las funciones a cumplir por los agentes y de los agentes mismos, por los agentes y de los agentes mismos. Por ejemplo, decíamos antes que debería haber un contralor superior de la nación sobre todos los organismos o ministerios de la nación,
y que cada ministerio debería, perdón, debería tener su contralor. No pueden esos dos controles superponerse. Deberían cada uno tener su propia dinámica. Por otro lado, vamos a hablar del control formal, que yo lo saqué de Organización Estratégica del licenciado Santos Benetti, de un trabajo que yo considero valioso, que se llama Organización Estratégica de Santos Benetti, que ustedes lo pueden ver si lo buscan en internet. Yo lo compartí con él en un curso en el año 1998-99. Otra función de la organización y en especial de la conducción es la supervisión y contralor de todo su funcionamiento para que no se desvíe de los fines, objetivos y proyectos asumidos. Estamos hablando de una organización determinada y en nuestro caso estamos hablando de la organización peronista, cuya finalidad suprema es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria argentina, y yo diría también latinoamericana, ¿por qué no? Entonces, otra función de la organización en sí, y en especial de la conducción de esa organización, es la supervisión y contralor de todo su funcionamiento para que no se desvíe de los fines, objetivos y proyectos asumidos por esa organización. O sea, deberíamos vigilar los peronistas que nuestras organizaciones cumplan la finalidad suprema que deberíamos cumplir los peronistas, de buscar permanentemente la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, cosa muy distinta de buscar nuestro bien personal o sectorial. Entonces decíamos, como otra función de la organización, repito, y en especial de la conducción, es la supervisión y contralor de todo su funcionamiento para que no se desvíe de los fines, objetivos y proyectos asumidos. Como otros elementos de la organización, el estilo del control también depende del modelo organizacional, que lo hablamos al principio, hablando del sistema de comunicación vertical u horizontal. La vertical es el modelo organizacional autoritario y el democrático es el modelo organizacional, o sea, el horizontal es el modelo organizacional democrático. ¿A qué le llamamos sistema de comunicación vertical? Es aquel sistema de comunicación donde hay alguien, uno o un equipo de gente que se cree los dueños de la verdad, que en general es unipersonal, de una persona que se cree la dueña de la verdad y la impone a los demás integrantes de la organización, ya sea familiar, económica, social, política, etc. Y la comunicación horizontal es aquella que interpreta la realidad entre todos de manera que podamos, a través de la interpretación de todos, llegar a una mejor comprensión de la realidad. Es un tema complejo que evidentemente no lo podemos desarrollar completo, como ya hicimos al principio, al hablar de este tema. En ninguna parte es más evidente la tensión entre las necesidades de la organización, o sea, la efectividad y la eficiencia. La efectividad es cumplir los objetivos y la eficiencia con el menor costo posible. Y la de los participantes, o sea, la satisfacción, que en el campo del control de la organización.
en ninguna parte, repito, es más evidente la tensión entre las necesidades de la organización, o sea, efectividad y eficiencia, y las de los participantes, o sea, que estén satisfechos, que en el campo del control de la organización. Aunque ambos intereses tienden a complementarse, nunca se da una armonía completa, generalmente en desmedro de los participantes. De allí que el éxito de la organización depende de su capacidad de mantener el control de toda la gestión de sus participantes y de todas las actividades. La falta de control es causa directa de la ineficacia, o sea, de no cumplir los objetivos, y del fracaso. Veamos el control formal de toda organización. Entonces, vamos a ver la clasificación de los medios de control. Hay 3 medios de control. El coercitivo, que se basa especialmente en obligar a un determinado comportamiento, generalmente a base de premios y castigos, aún corporales, con amenazas, etcétera, etcétera. Es el método que utilizan los que hoy nos gobiernan, estos cipayos y vendepatrias. Es el empleado, por ejemplo, en las cárceles e instituciones regidas por la disciplina. La de nuestra ministra de Seguridad. El control utilitario es el acatamiento de las normas. El acatamiento de las normas está ligado a recompensas consistentes en bienes y servicios, como sucede en empresas y lugares de trabajo. El dinero o salario es el medio más común, así como otras prebendas. Y por otro lado, el normativo o social, en el normativo o social se busca el convencimiento interno de todos los miembros con medios adecuados como la educación, exhortaciones, estima y prestigio, aceptación y amor de los otros, consejo y crítica constructiva, etcétera, etcétera, etcétera. Es el método persuasivo del general don Juan Domingo. Como idea general, el control normativo tiende a engendrar más compromiso que el utilitario, y el utilitario, más que el coercitivo, claro que sí. El normativo tiende a convencer a la gente a través de la persuasión, el utilitario a desarrollar sus intereses materiales y el coercitivo a forzar la obediencia. Lo habitual es que las organizaciones utilicen más de un poder de control, combinando coercitivo, utilitario y normativo, aunque puede haber predominio de uno de ellos. El control normativo y el autocontrol predomina en organizaciones ideológico-políticas y religiosas, instituciones educativas, organizaciones voluntarias y otras similares. Es la que propone el general en organización peronista. El utilitario generalmente está presente en todas las organizaciones como aliciente para nuevos esfuerzos y como medio para una mejor calidad de vida. Por otro lado, el control coercitivo queda de todos modos como último recurso ante casos especiales de graves inconductas. Es evidente que el tipo de control que una organización ejerce depende de su estructura y de su tipo de conducción, claro que sí. A los efectos prácticos, por lo tanto, es importante que cada organización analice el tipo de poder de control que más le conviene, teniendo en cuenta sus fines y sus valores. En el peronismo ya vimos cuál es el que deberíamos utilizar, el de la persuasión. El método peronista es el de la persuasión. Lo importante es que haya coherencia entre esos valores y el tipo de control que la organización ejerce. A menudo instituciones de por sí normativas, como las escuelas, terminan practicando un control altamente coercitivo
sobre los alumnos. En todos los casos es importante analizar el grado de aceptación que los miembros de la organización tienen de sus normas y en qué medida las viven como un compromiso interno, que es lo que busca Perón, o solamente las sienten como una obligación externa. Como una obligación externa. Pero es evidente que si la gente participa en la elaboración de dichas normas, o al menos comprende el porqué de su existencia, como nos propone el general, entonces no la sentirán como algo externo, obligatorio o puramente formal, sino como una condición para conseguir los fines de la organización de acuerdo a la visión compartida, o sea, a la unidad de concepción. Y vamos a ver otro tema que para mí resulta importante: el control, la selección y la socialización. La finalidad del control es asegurar que las normas y reglas se cumplan de cara a los fines y objetivos de la organización. El control siempre es de cara al cumplimiento de los fines o del fin de la organización. En el caso de los peronistas debería ser el control que nos asegure el cumplimiento de nuestro accionar hacia la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Lo ideal es que todos los miembros se hagan cargo de ese control y que no sea una actividad exclusiva de la conducción. Los fines y objetivos, esto sucede cuando cada uno asume su responsabilidad y conoce perfectamente la finalidad de la organización, cosa que los peronistas tenemos una deuda extraordinaria, no solo con nuestros militantes y dirigentes sobre la capacitación que deberíamos darles, sino también la que deberíamos transmitir al conjunto de nuestro pueblo. Los fines y objetivos condicionan de por sí el ingreso de los miembros a la misma y su posible exclusión. El fin es lo que permite la inclusión de los nuevos miembros de cualquier organización. La aceptación de los fines debería ser, por lo menos, la razón de la inclusión en una organización, y también el no cumplimiento de la finalidad debería ser la posible razón de su exclusión. Si una organización puede reclutar individuos que aceptan sinceramente las normas y pautas establecidas, o si puede educar a sus miembros de modo que las cumplan sin necesidad de supervisión, entonces el control no sería necesario, supongamos. Para lo cual hace falta un altísimo grado de formación y capacitación. Aunque este caso ideal nunca se cumple, hay diferencias muy amplias en la cantidad de control necesitada según el reclutamiento realizado y la socialización, educación del personal. Suponiendo de que estemos hablando de una empresa. También sucede lo mismo con los militantes y dirigentes del movimiento nacional peronista. En efecto, debe ponerse gran empeño en el reclutamiento o selección y en la formación de los nuevos que ingresan a la organización, pues una buena selectividad reduce costos posteriores en el control en las empresas desde ya. En general, cuanto mejor selección hay en las organizaciones, más efectivas son y provocan un mayor compromiso por parte de los participantes. Cuanto mayor formación también. Cuanto más selectiva sea, menos necesidad habrá de gastar energías en control. O sea, selectiva en el sentido de capacitada
de tomar gente capacitada, supongamos, para una determinada tarea en una empresa u organización de cualquier naturaleza. La selección se basa en las cualidades de los aspirantes y en el proceso de socialización, o sea, de educación de los mismos, para adaptar esas cualidades a las necesidades de la organización y para lograr el mejor desempeño en sus funciones. Las organizaciones se diferencian en el grado de penetración de las normas que intentan establecer y hacer cumplir. Perón dice que deberíamos saber conducción política, por ejemplo, como los que manejamos un coche o una bicicleta, tenemos internalizadas las normas y funcionamientos que debemos emplear para conducir. No miramos ni si el coche tiene ruedas, si tiene acelerador, si tiene freno, simplemente los usamos, lo damos por supuesto, etcétera, etcétera. Perón dice en Conducción Política que deberíamos saber todas estas cosas de manera que, como dicen acá, las organizaciones se diferencian en el grado de penetración de las normas que intentan establecer y hacer cumplir. Lo ideal, por cierto, es el autocontrol. Lo que acabo de decir, internalizando las normas por convicción personal en una libertad responsable. Por supuesto que cuanto mayor penetración se quiere lograr, más formación y capacitación se tiene que dar. Para la política es exactamente lo mismo. Es lo mismo para todo tipo de organización, político, cultural, económico, social, etcétera, etcétera. Casi todas las organizaciones procuran la mayor penetración posible en sus cuadros, especialmente superiores, cuidando aún su vida privada, pues cualquier desliz podría afectar la imagen de la organización, si lo sabremos en política esto, ¿no? Las organizaciones de profunda ideología, iglesias, escuelas, partidos políticos, movimientos, como nuestro movimiento nacional, necesitan mayor penetración normativa de sus miembros, especialmente de cara a los valores proclamados, a la ética, a la justicia, etcétera, pues al presentarse como portadores de esos valores, corren el riesgo, en caso de no vivirlos, de ser repudiadas por la sociedad ante el escándalo provocado y los casos de corrupción, como está pasando con el gobierno que hoy tenemos, 2019, mayo de 2019 en la República Argentina, que la corrupción que ellos tienen se la atribuyen a los demás. Vamos a ver otro tema. Control y supervisión de actividades, planes y programas. También lo saqué de Organización Estratégica de Santos Benetti. Son temas que me parecen válidos para la tarea política, especialmente en el peronismo, porque creo que tiene el mismo sentido, un poco más actualizado, de lo que Perón nos propone como el contralor, en el capítulo, en la bolilla cuarta de Conducción Política. Todas las sociedades del momento en que están constituidas por seres humanos falibles y capaces de errores, necesitan un sistema de control y supervisión que tiene varios aspectos complementarios y que necesita ser realizado en forma coherente con los valores y la visión compartida de la organización. O sea, con los valores, coherente con los valores y con la unidad de concepción, o sea, la visión compartida de la organización. El control busca la medición de los hechos y conductas, aspecto este que tiene grandes dificultades en su metodología, salvo que se trate de hechos muy concretos y observables, como ya lo hemos comentado. Entre
estos hechos contamos especialmente el cumplimiento de los objetivos, la planificación y programación y la consiguiente ejecución de esos objetivos propuestos, de esa planificación y de esa programación. Hechos y conductas deben ser evaluados, o sea, establecer su significado para extraer una conclusión útil para futuros comportamientos. La retroalimentación finalmente vuelve sobre los hechos para aplicar los correctivos a fin de mejorarlos desde ya. Toda la tarea del control debería ser en el peronismo para buscar el mejoramiento en el cumplimiento de nuestra finalidad, que no es ni más ni menos que trabajar para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Respecto a quienes deben ejercer el control, ello depende mucho del tipo de organización. Lo ideal es tender a que los propios miembros, actuando en equipo, estén capacitados para esa función, pero en general, como ese ideal es difícil de lograr, las organizaciones capacitan especialmente a ciertos miembros, a menudo de la misma conducción, para ayudar al resto a conseguir los mejores resultados con el máximo de eficacia y de eficiencia. Eficacia es el cumplimiento de los objetivos y eficiencia es el cumplimiento de esos objetivos con el menor costo posible en todos los aspectos. Cualquiera sea el sujeto que realice el control, lo importante es cómo lo hace y en qué criterios se inspira. Por eso el control debe referirse al objetivo de la actividad. En el peronismo debería ser el control si logramos o no la felicidad de nuestro pueblo, o si trabajamos, no si logramos. Si trabajamos para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, o trabajamos para nosotros o para un grupito. Manifestar rápidamente las desviaciones o errores. Ser flexible teniendo en cuenta la inevitabilidad de la falla humana y esperando más bien encontrar lo realmente posible y no lo perfecto. Ser lo más objetivo y neutral posible. Asegurar una acción correctiva, constructiva, que debe orientarse sobre todo al asesoramiento que necesita un miembro o grupo de la organización para desempeñar mejor sus funciones. El control en consecuencia no tiene por qué ser una tortura o algo amenazante. En todo caso, estará a tono con la estructura de la organización, autoritaria, democrática, etc. Por lo tanto, el control supone escuchar, atender necesidades, descubrir contenidos de perfeccionamiento necesarios, dar orientación técnica, evaluar los recursos disponibles y atender a un sinfín de circunstancias personales, institucionales o técnicas que impiden un trabajo eficiente. El objetivo del control es servir más eficazmente a la organización y ayudar al sujeto a desempeñarse exitosamente. Es el sentido que también tiene en el peronismo. En síntesis, evaluar la tarea comparando lo que se realiza con lo que se espera que debe ser realizado y asesorando para ajustarse al ideal preestablecido. Cuando el control está mal realizado, se analizan aspectos personales y subjetivos, incluso en términos de agradables, desagradables, en lugar del desempeño en la función o tarea o en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Se señalan solo defectos, problemas y debilidades, en lugar de destacar también los logros. Se formulan críticas sin proponer o sugerir ideas que permitan superar o modificar las situaciones problemáticas y se eluden los temas problemáticos, desestimando la capacidad de percepción del supervisado o del controlado. Por último, se habla de aspectos generales e ideales, pero no se abordan cuestiones prácticas y operativas.
se favorece una situación de dependencia del supervisado, quien solo pide receta al supervisor. Y acá Santo Benetti nos dice, es mejor dar pescado que enseñar a pescar. Mejor dar pescado que enseñar a pescar. Creo que es al revés, pero no entiendo por qué pone este tema. Pero de cualquier manera, compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas que me están escuchando, con esto damos por finalizado el tema de la fiscalización o control que deberíamos realizar todas y todos en cualquier actividad que hagamos en toda organización peronista. Y en el próximo encuentro, la semana que viene, vamos a ver el último tema de organización peronista, que es la racionalización de la organización peronista. Y ya que estoy, le iba a dar la definición, pero no, la vamos a dejar. O sea, para Perón la racionalización es el mejoramiento de la organización. Él le llama en otro lado el ajuste de las tuercas, dice él, el ajuste de los problemas que podría tener una organización para su mejoramiento. Eso es la racionalización para Perón que vamos a ver a partir del próximo encuentro. Y con esto, compañeras y compañeros, damos hoy por finalizado en este viernes nuestro encuentro, en el encuentro número 21 ya de Organización Peronista, que la estamos terminando. Y cuando terminemos Organización Peronista, vamos a seguir con la última materia que nos falta del plan de la Escuela Superior Peronista, que es las realizaciones del peronismo. Ya estamos viendo la otra materia referida a esta cuarto apartado referido a las formas, maneras de realización de la doctrina peronista a través de la organización, por un lado, después a través de su transmisión por la transmisión y pero los primeros peronistas le decían adoctrinamiento peronista, y yo le puse técnica peronista, no, técnica del adoctrinamiento le pusieron ellos. Yo le puse técnica peronista para transmitir e inculcar la doctrina porque me parece más adecuado a los tiempos que estamos viviendo. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta cualquier momento, si Dios así lo permite. Feliz Día de la Patria para todas y para todos.